un placer y la verdad que es un privilegio el estar aquí entre ustedes. Desde hace ya un buen par de semanas que nuestras hermanas Mari y la hermana Ruth tenían a bien el de animar a la congregación allá en 1 de mayo para venir aquí a reunirnos con ustedes. Y esto es muy bonito, hermanos, es muy maravilloso, puesto que desde el Antiguo Testamento Dios nos ha enseñado que es muy bonito habitar los hermanos juntos en armonía. Y es bueno conocernos. Así que es un placer estar aquí con nosotros y seguramente los hermanos también que venimos de la colonia 1 de mayo. Gracias, hermanos, por recibirnos y por, sobre todo también por concedernos el momento para exponer su palabra. Vamos a tener una clase en la cual usted puede participar si gusta. Usted puede hacer comentarios referente al tema. Hoy es domingo, hace aproximadamente 2 o 3 días atrás, la gente a nivel nacional y en diferentes países también han llevado a cabo algo que le llaman el Vía Crucis. Yo no sé si aquí o en Guerrero llevan a cabo también este evento que lo hacen anual, donde ellos recuerdan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a tener la clase que la he titulado El significado del Vía Crucis, el verdadero significado del Vía Crucis conforme a la palabra del Señor. ¿Qué enseña la Biblia sobre el Vía Crucis? Que días pasados hemos visto. Vamos a leer primeramente en Lucas capítulo 22, versículo 54. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca del Vía Crucis que la gente celebra. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos concierne a nosotros obedecer? 22, 54. Capítulo 22, versículo 54 de Lucas. Dice 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y el capítulo 23, versículo 1, nos enseña: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Lo que leímos del capítulo 22, verso 54, nos habla acerca de Jesucristo, cuando Él está orando allá en el huerto de Getsemaní. Va Judas con los principales y lo prenden y se lo llevan a la casa de Anás y Caifás, al sumo sacerdote. Después de preguntarle todo, lo llevan ante Pilato. Pilato lo manda a Herodes, luego lo regresa nuevamente a Jesús ante Pilato. Pilato pregunta al pueblo, después de hacerle ciertas preguntas a él. Entonces pregunta luego al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y ustedes saben la respuesta. El pueblo decide por este hombre que representa las tinieblas. ¿Y a Jesús? ¿Qué voy a hacer con él? Y dice la palabra: pues que sea crucificado. Todo esto estaba escrito, hermanos. Y de ahí, hermanos, surge a lo que la gente le llama Vía Crucis. Desde que prenden a Jesús en el huerto hasta llevarlo a la cruz. Algunos añaden todavía hasta su resurrección, el Vía Crucis de Jesús. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué sabe usted acerca de esto, hermanos? ¿Esto es bíblico? Y les hago una pregunta y no respondan así rápidamente. Piense bien su respuesta, porque puede usted equivocarse. ¿Usted celebra el Vía Crucis? No me responda rápido, piénselo. ¿Usted celebra el Vía Crucis?
el cristiano, ya no personal, el cristiano en general celebra el Vía Crucis, hermanos. Todavía más, la iglesia de Cristo celebra el Vía Crucis, hermano. Piense bien lo que va a responder. ¿Qué sabe usted de esto? Responda. ¿No vio la lámpara, verdad? ¿Qué otra respuesta tenemos? ¿Debe el cristiano celebrar el Vía Crucis? ¿Se celebra? ¿No se celebra? ¿La iglesia lo celebra? ¿Qué sabe usted de esto, hermano? Comente, hermana, hermano. Recordamos cada domingo Recordamos. el simbolismo, ¿no? de su muerte. Bueno, yo creo que ya dijeron todas, pero ya no debemos dar la clase entonces. Porque ese es el punto. Miren, ¿qué es Vía Crucis? Tuve que ir al diccionario y el diccionario dice que Vía Crucis es un concepto que alude al recorrido que realizó Jesús desde que fue capturado hasta su crucifixión y su posterior sepultura. El término también puede mencionarse como Vía Crucis, es decir, separado, Vía Crucis, una expresión latina que puede traducirse como camino a la cruz. Lo repito al final. El término también puede mencionarse como Vía Crucis, una expresión latina que puede traducirse como camino a la cruz. En otras palabras, o dando una interpretación a este significado, diríamos, es el camino hacia la cruz, es el camino de Jesús hasta llegar a la muerte de cruz. Ese sería un significado todavía un poquito más comprensible. Es todo el sufrimiento de Jesús, desde que lo toman preso o lo detienen hasta que lo llevan a la cruz del Calvario y ahí muere. Entonces diríamos, eso es el Vía Crucis. Ahora, interesante esto, hermanos. ¿Qué enseña la Biblia sobre el Vía Crucis? ¿Qué enseña la Biblia sobre el Vía Crucis? Bien, la iglesia de Cristo, fíjense bien, hermanos, esto sería ya lo bíblico. La iglesia de Cristo en el primer siglo recordaba la muerte de Jesús y aparte anunciaba su segunda venida, lo que ustedes dijeron. ¿Qué enseña la Biblia sobre el Vía Crucis? Bien, esta es la respuesta. La iglesia de Cristo en el primer siglo recordaba la muerte de Jesús y anunciaba su segunda venida. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a buscarlo, capítulo 11. Primera a los Corintios 11, versos 23 al 26. 11, 23 al 26. Si alguien quiere ponerse de pie y leerlo fuerte, hermanos, hermanas, hágalo por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, amén. Bien, entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, celebraba la muerte de Jesús, pero no la celebraba como la se celebra actualmente en nuestro país o en otros países también. ¿Qué hacía entonces la iglesia de Cristo en el primer siglo sobre Jesucristo, sobre su muerte? Bien, la iglesia recordaba la muerte de Jesús y anunciaba su segunda venida. Pero me llama la atención el versículo 26. El versículo 26 está una respuesta bíblica sobre esto que estamos hablando. Dice así, hermanos, verso 26. Así pues, fíjense bien, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la iglesia, las iglesias de Cristo, en el primer siglo, ¿qué hacían ellos sobre la muerte de Jesús? La celebraban, hermanos. Pero al recordar la muerte, anunciaban también su segunda venida. De tal manera que la Escritura, esta es la respuesta bíblica acerca de la muerte de Jesús. Pero la diferencia es que los primeros cristianos no salían a las calles y cargaban una cruz literal. No se golpeaban a sí mismos u otras personas golpeaban a quien llevaba una cruz. No había eso en el primer siglo. Esto fue años después que sacaron esta enseñanza y se fue propagando a nivel mundial. Y así se ha vuelto una tradición en algunos países, como nuestro país, en México. Pero lo que hacía la iglesia de Cristo en el primer siglo es que ellos anunciaban, ellos recordaban la muerte del Señor y anunciaban su segunda venida. Esto es lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Esto es lo bíblico, esta es la respuesta bíblica a la pregunta, hermanos, acerca de qué enseña la Biblia sobre el Vía Crucis. Bien, ¿cuándo y cómo participaban los primeros cristianos de la muerte del Señor y anunciaban su segunda venida? ¿Cuándo, hermanos? ¿Con qué frecuencia lo hacían? ¿Lo hacían cada año como se hace a nivel nacional, a nivel mundial? De recordar la muerte de Jesús. No lo hacían. Lo hacían, ¿qué día, hermanos? Primer día de la semana. Cada primer día de la semana la iglesia de Cristo celebraba, recordaba la muerte y anunciaba su segunda venida. No lo hacían cada año, no lo hacían cada 3 meses, no agarraba un hombre y se ponía una cruz sobre su cuerpo e iba caminando y gente lo iba golpeando. No, hermanos, no enseña eso la Biblia. La Biblia sí enseña que la iglesia recordaba la muerte de Jesús y anunciaba su segunda venida, y esto lo hacían cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. ¿Cómo lo hacían cada domingo? Pues a través del pan y a través del jugo, estos elementos que forman la cena del Señor, al participar ellos del pan y del jugo, estaban ellos recordando la muerte de Jesús y al mismo tiempo estaban proclamando, anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.